caja de cambio mecánica. Es un mecanismo que manteniendo la potencia, ¿no? Ya sabemos qué cosa es la potencia que viene desde el motor, ¿ya? Manteniendo esa potencia que entrega energía desde el motor diésel a través de la volante, lo entrega con un número de vueltas. ¿Ya? La potencia generada por el diésel lo entrega con un número de vueltas a través de la volante, ¿cierto? Ya, ok. Eh, esta potencia se transforma en par motor, ¿no? En par, ¿no? O torque. Esta potencia este par puede variar, puede aumentar o puede disminuir. A medida que aumenta el par, como consecuencia tenemos que el vehículo empieza a perder velocidad, ¿no? Pero si el par empieza a disminuir, la velocidad empieza a aumentar, ¿no? Existe una relación inversa, con tal de que la potencia siempre se mantenga constante, ¿no? Porque la potencia es única desde el motor y nosotros podemos variar aumentando el par o aumentando la velocidad. Muy bien. Entonces, la multiplicación o desmultiplicación del par se lleva a cabo generalmente mediante los trenes de engranaje, ¿no? Mediante esos trenes de engranaje es como se llega a multiplicar o desmultiplicar el par, ¿no? Este tema, Julio, sí. Este tema lo hemos conversado. Tenemos preguntas respecto a eso. No sé. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? Ya, todo bien. Ya, listo. Un ratito, Joel. Listo. Giro inverso. Giro inverso. ¿Cuándo se genera giro inverso en nuestro mecanismo? Giro inverso se genera cuando se unen dos engranajes, ¿no? Vemos en la figura que existen dos ejes. Si esos ejes se unen y un engranaje va a girar en un sentido, el que está junto a él, unidos por los engranes, por los dientes, va a girar, pero en forma inversa. ¿Ya? Eso es giro inverso. ¿Cierto? Ya, ok. Vale la pena ver ese tema. Y ahora, a qué llamamos engrane loco? Engrane loco. Engrane loco nosotros llamamos a un engrane que está intermedio entre dos ejes, ¿no? Cuando está intermedio entre dos ejes. Por ejemplo, nosotros vemos ahí que existen ¿cuántos ejes? Existen tres ejes, ¿no? ¿Listo? Ya, ok. Existe este primer eje, mira, existe este segundo eje, ¿cierto? Y en el medio tenemos aquí al tercer eje, ¿no? Este eje va a ser loco, ¿no? ¿Por qué va a ser loco? Porque él no va a tener otra función más que invertir la velocidad del siguiente eje. Por ejemplo, empezamos del eje número 2, ¿no? El eje número 2, digamos que gira en forma horaria, ¿ya? Digamos que el eje número 2 gira en forma horaria, ¿no? Si yo quiero que el eje número 1 gire en forma horaria, entonces yo necesariamente tengo que interponer un engranaje en el medio. Mira, un engranaje en el medio. ¿Para qué me sirve ese engranaje del medio? Me sirve para que finalmente el eje número 1 pueda tener el mismo sentido horario de quién? Del eje número 2.
¿Ya? A eso que se le llama engranaje loco. ¿Ya? Continuamos. Bien. Listo. Variación de torque y velocidad. Variación de torque y velocidad. ¿Cuándo se genera esto? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre una variación de torque y velocidad? ¿No? Eso ocurre solo con la condición, sí o sí, de que dos engranajes se junten, así como en la figura en la primera figura, ¿ya? La primera, esta que estoy marcando con número uno, ¿ya? En esta primera figura, cuando se juntan dos engranajes, ¿no? Pero existe la particularidad de que estos engranajes tienen diferente cantidad de dientes. Ah, ¿qué significa que tienen diferentes diámetros? Ah, ok, si tienen diferentes diámetros, entonces existe un incremento de torque, ¿no? Pero ojo, solamente va a haber incremento de torque cuando eh, el engranaje número uno, el que mueve, el engranaje impulsor, es pequeño. Ah, ok, o sea, si el engranaje impulsor, el Z1, es menor que el Z2, entonces ocurre un incremento de torque. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuándo va a haber variación de torque? Cuando los engranajes son de diferente diámetro o diferente cantidad de dientes. ¿Ya? ¿Y cuándo va a haber incremento de torque? Incremento de torque es cuando el engranaje impulsor es menor o el número de dientes del engranaje impulsor es menor que el número de dientes del engranaje impulsado. Ah, ok. Profesor, ¿y qué ocurre si el número de el número de dientes del engranaje impulsado es mayor al número de dientes del engranaje impulsado? Ah, si el impulsor es mayor que el impulsado. ¿Qué ocurre? Ocurre de que no hay incremento de torque. No hay, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber incremento, pero de velocidad. Ya, entonces tener claro, ¿no? En esta primera gráfica hay incremento de torque, ¿no? Pero sin embargo, cuando el diámetro del engranaje impulsor es mayor, entonces va a haber incremento de ¿qué? De velocidad. ¿Ya? Es la diferencia, muchachos. Listo. ¿No hay preguntas? Bien. Técnicas de unión. Ahora, la unión en los engranajes, hay diferentes formas de unir los engranajes. Una de las técnicas es por arrastres. ¿Ya? ¿Cómo ocurre esto? Es por estrías. Miren, ustedes ven aquí el alojamiento que es estriado, ¿sí? ¿Sí? ¿Se observa que es estriado? Ok. Y el eje tiene unas ranuras, ¿cierto? El eje tiene unas ranuras. Ya, ok. Esos son estrías, ¿no? Y este engranaje estriado puede moverse a través del eje, como en la figura número 2, ¿no? Puede moverse a través del eje. Ya, entonces esa es una unión por arrastre. Ya, si tienen preguntas, muchachos, las pueden hacer. Listo. Otra técnica de unión es por tensión. ¿Cómo ocurre la unión por tensión? La unión por tensión ocurre cuando nosotros utilizamos un pequeño elemento llamado chaveta, ¿no? O lengüeta también. ¿Cómo es la chaveta? La chaveta, como se dan cuenta, es una media luna, ¿no? ¿Sí? Es una pequeña media luna. Miren, ahí, es una pequeña media luna. ¿Y esta media luna dónde va? Esta media luna va acá. ¿Cuál es la más común? La más común es la de chaveta, este tipo de unión. Esta es la que más se utiliza, es la que más van a encontrar. ¿Ya?
Pero, no pero también el otro tipo de unión también se utiliza con mucha regularidad, pero con mayor frecuencia este tipo de unión. ¿Ya? Y también tenemos eh, cuando la lengüeta es tipo paralelas, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos estas chavetas medialunas y estas otras chavetas tipo rectángulo, ¿no? ¿Ya? Tipo paralelas. En equipo pesado vamos a ver bastante este tipo de unión por arrastre. En equipo pesado. Pero cuando es semipesado vamos a ver más este tipo de unión. En cantidad más común es esto de acá, la de tensión. Listo, ahora hablemos de los engranajes, ¿ya? Hablemos de los engranajes, muchachos. Bien, acá tenemos los engranajes. Eh, el más común, el que más se conoce son los rectos, ¿no? Los engranajes rectos. ¿Sí? Otro tipo de engranaje es helicoidal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el recto y helicoidal? ¿No? Como ustedes pueden observar, hay el diente no es perpendicular a la circunferencia, ¿no? El diente no es perpendicular a la circunferencia, ¿no? Si bien es cierto, es recto el diente, ¿no? Pero no es perpendicular a esta circunferencia, miren. A ver. Mm, No es perpendicular, ¿no? Sino es más bien de esta forma, ¿no? Sin embargo, en el engranaje de dientes sí es perpendicular, miren. ¿Ya? Es inclinado, perfecto, es inclinado, Marcial. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el recto y el helicoidal. Doble hélice es cuando el engranaje, mira, cuenta con dos, es como si fueran, es como si los dientes se encontraran, ¿no? Miren, así se forma con una V, como una V. ¿Ya? Ese es otro tipo de diente. El más utilizado es el recto, ¿no? Es el más común. Obviamente es más utilizado para ciertos sistemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de engranajes de sincronización, ¿se acuerdan? Engranajes de sincronización en motores, ¿sí? Ya, ok. En esos engranajes de sincronización, por ejemplo, ustedes nunca van a encontrar un engranaje helicoidal. Solamente van a encontrar engranajes rectos. Ya. ¿Por qué alguna ventaja de el helicoidal con rectos? ¿Cuál sería la ventaja? ¿Qué ventaja creen que tendría el helicoidal versus el recto? El helicoidal, como va a tener más área, como lo dice Harry, va a tener más torque, va a poder resistir mayor torque, mayor fuerza, ¿no? Y entonces va a poder generar mayor torque. ¿Ya? La, la, la ventaja del recto respecto al helicoidal es de que el recto tiene la capacidad de engranar más rápidamente, ¿no? Pero así como va a poder engranar más rápidamente, también va a generar más desgaste, ¿no? Y más ruido. Tiende a generar más ruido. Listo, después continuamos con estos siguientes tipos de engranajes. El cónico recto. ¿Cómo es el cónico recto?
es cuando existe un eje, ¿ya? Y en este engranaje no es ni recto ni helicoidal, ¿no? Sino es esta circunferencia es menor a esta otra circunferencia, ¿no? Entonces existe una caída, ¿cierto? Ok, existe una caída, ¿no? No es, esta línea no es completamente perpendicular a esta circunferencia. Ya, eso es cónico recto, ¿no? En forma de cono, ¿no? En forma de cono. ¿Ya? Después pasamos al siguiente tipo de engranaje, ¿no? Es un cónico helicoidal. ¿Qué es un engranaje cónico helicoidal? Como ya sabemos, cónico es cuando tienen diferentes circunferencias, ¿no? Tienen diferentes circunferencias. Pero, ¿cuándo sería helicoidal? Cuando esto no es recto, ¿no? Sino más bien es eh, el diente llega así, un poco cruzado, ¿no? Un poco cruzado respecto, no es perpendicular a la circunferencia. ¿Ya? Pero ojo, en el tema de los engranajes cónicos helicoidales, siempre el eje, mira, ese eje, si es que ustedes prolongan, si es que ustedes prolongan, va a llegar va a llegar exactamente al medio, ¿no? ¿Al medio de quién? De esta corona, ¿no? Va a llegar al medio de la corona, ¿ya? Llega al medio de la corona. Profesor, y si no llega al medio, si no llega al medio es otro tipo de engranaje, ¿ya? Ese tipo de engranaje es hipoidales, ¿no? Es cuando, mira, es cuando la prolongación de ese engranaje código no llega al centro, mira, no coincide con el centro. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los engranajes cónicos helicoidales con los cónicos hipoidales. Y como en el caso anterior, como en el caso tal cual, el caso anterior, como tiene más área de contacto, es capaz de transmitir mayor potencia. ¿Ya? Es capaz de transmitir mayor potencia. Obviamente son engranajes más caros por su construcción. Y así como son más caros, son más confiables también. ¿Ya? Pregunta, muchachos, dudas, ¿todo bien? Continuamos. Vamos. Los otros tipos de engranajes, tenemos aquí un tipo tornillo sin fin, ¿no? ¿Cómo es un tornillo sin fin? Es cuando las ranuras coinciden con los dientes del engranaje, ¿no? Es cuando las ranuras coinciden con los dientes del engranaje, ¿no? Y este engranaje va a circular, perdón, va a girar, ¿no? Todas las veces que le permita quién, el tornillo sin fin, ¿ya? Listo. Otro tipo de engranaje es el de cremallera, ¿no? ¿Cómo es el de cremallera, muchachos? El de cremallera es un engranaje recto, en este caso un engranaje recto, con una base dentada que es móvil, ¿no? Que se puede mover, ¿cierto? Entonces, a medida que se mueve este engranaje, a medida que se mueve este engranaje, voy a correr ¿a quién? A la cremallera, ¿no? Digamos, si este se mueve en sentido horario, entonces voy a correr a la cremallera, realmente va a ser hacia este sentido, ¿no? Al sentido hacia la izquierda, ¿no? ¿Ya? Listo.
Algo similar a las poleas. Mm, mm, algo similar a las poleas. Claro, el engranaje hace claro, hace el trabajo de las poleas. Claro, sí. Ya, entonces va a tomar este sentido, ¿no? Listo. Y la corona. No, y la corona, ¿en qué consiste? En una circunferencia con dentado interno, con dientes internos, y en el medio, ¿qué cosa va? Va un pequeño engranaje, ¿no? Que va a estar circulando, y a medida que circula él, la corona va a girar. Ya, entonces esos son tipos de engranajes. ¿Ya, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay. Vamos. Listo, ahora las transmisiones se dividen en transmisiones manuales, servotransmisiones, transmisiones hidrostáticas, transmisiones automáticas y semiautomáticas, transmisiones híbridas. Híbridas son cuando se combinan lo- los planetarios con los contraejes, ¿no? Cuando hay esa combinación se le llama híbrida, ¿no? Servotransmisiones te hablan de planetarios o contraejes. Transmisiones hidrostáticas te habla cuando existe una presión hidráulica que va a accionar hidrostáticamente un motor hidráulico. Transmisiones automáticas o semiautomáticas básicamente son con accionamiento de solenoides, ¿no? Para dejar pasar aceite y hacer acoples y desacoples, ¿no? Y las transmisiones manuales son aquellas que tú haces, donde tú haces cambios de velocidades a partir de una palanca, ¿no? Como los comunes autos de la calle, ¿no? Hace el cambio moviendo la palanca, ¿no? Primera, segunda, tercera, reversa, todo eso. ¿Ya? Bien, entonces tenemos aquí las transmisiones manuales, muchachos. Tenemos acá las transmisiones manuales. Algunos de los componentes más importantes, ¿ya? Algunos de los componentes más importantes. Tenemos el eje principal de transmisión, ¿ya? Que es la entrada, ¿no? La entrada, ¿no? Tenemos el selector. ¿Qué es el selector? Es el que realiza los cambios, ¿no? Encrochando un engranaje u el otro. Tenemos la palanca de cambio, ¿no? La palanca de cambio. Mediante la palanca tú vas a estar moviendo a quién, a los selectores, ¿no? Después tenemos los piñones, ¿no? Esto se refiere al piñón de salida, ¿ya? Piñón de salida. Después tenemos un eje intermedio. Entonces, un eje de entrada, un eje de salida y acá tenemos un eje intermedio, ¿no? Tenemos un eje intermedio. ¿Para qué sirve el eje intermedio? Para poder escoger los cambios, ¿no? Para que trabaje con este engranaje, o con este otro engranaje, o con este engranaje, o con este engranaje. Para eso sirve el eje intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la entrada va a poder enviar la fuerza en este sentido. Diga, un ejemplo, ¿no? En este sentido. ¿Ya? Si no hay eje intermedio, entonces no sería posible hacer cambios. Ya, entonces, y finalmente, ¿qué nos falta? El piñón loco. ¿Para qué sirve el piñón loco? ¿Alguien sabe? Piñón loco. ¿Para qué sirve? Según lo que hemos visto en antes. Ay, 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 para reversa, ¿no? Para reversa. Efectivamente, ¿no? Es ese engranaje intermedio, ¿no? El engranaje loco para reversa. Muy bien. Listo. Transmisiones manuales, ¿no? Engranajes deslizantes, collares deslizantes y conexiones sincronizadas, ¿no? Esos son algunas transmisiones, bueno, podemos destacar ellas dentro de las transmisiones manuales, ¿no? Por ejemplo,
El engranaje deslizante. Ya hemos identificado en antes, ¿no? El, el eje de entrada o el primario, el secundario, ¿no? O eje de entrada, eje de salida y el eje intermedio, ¿no? Y este de acá es el piñón de retroceso o piñón loco, ¿no? Piñón de retroceso o piñón loco. Bien, entonces en un equipo mecánico de transmisión mecánica, así se disponen los engranajes, ¿ya? Así como ven en esta imagen, ¿ya? Sí, los engranajes el engranaje reversa es de dientes rectos. Ya, listo. Entonces, así tal cual, chequean aquí la imagen, es como está construida la caja mecánica, ¿ya? La caja mecánica. Listo. Entonces, si es que vemos con más detalle, eh, a partir del eje primario, eje secundario y el intermedio, nosotros podemos ver acá diferencia entre estos engranajes, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre estos engranajes? A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Los engranajes tienen alguna diferencia o son iguales? Ubicación, ya, ok, correcto. Ancho, por lo general son iguales. El tamaño, ¿no? El tamaño, varían el tamaño. Cuando varías el tamaño, varías el número de dientes. Y si varías el número de dientes, entonces estamos hablando de diferentes diámetros, ¿no? Y hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué hemos dicho antes? Que podemos nosotros multiplicar el torque o variar la velocidad. Ah, entonces a través de esa diferencia de diámetros, entonces nosotros podemos variar también el torque, ¿no? Podemos darle más fuerza al equipo, o podemos quitarle fuerza, pero en vez de fuerza darle más velocidad, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer ese juego. Y ese juego es posible solamente combinando los diferentes engranajes que ven ahí, ¿no? Y por eso esos engranajes son de diferente diámetro. Ya, muy bien, Gaby. Listo, entonces, dado eso, entonces es posible hacer esto que nos muestra en la figura, ¿no? ¿Qué cosa nos muestra? De que la fuerza está viajando a través de esa línea, mira, de esa línea. Entonces, a partir de esto, yo puedo decir en qué selección de velocidad está, en qué selección de velocidad está. Ya, ok, listo. Como está pasando por el E3, el E3, ¿qué cosa es? Es un loco, ¿no? Es un loco. Cierto. Está en reversa y está en primera. Bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Está en reversa y está en primera. Sí, Luis, te escucho, Luis. O hay que activar el micrófono. Bien, 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 bien. Sí, Luis. Dime, Luis. ¿Algún aporte, Luis? Ah, ya, fue un error. Ya, muy bien, Luis. Ya, ¿por qué está en reversa y en primera? Ok.
¿Por qué está en reversa? Porque está trabajando ¿quién? ¿Está trabajando quién? ¿Qué cosa es esto? ¿Engranaje qué? Loco. Engranaje loco. Ya. ¿Y qué logramos con un engranaje loco? Cambiar el sentido de velocidad. ¿Ya? Por eso es reversa. Entonces, ¿qué significa, profesor? Que toda la fuerza que pasen a través de este engranaje loco van a ser reversa, correcto. Toda la fuerza que pasen a través del engranaje loco van a ser reversa. Entonces, cada vez que yo active reversa, entonces va a estar trabajando el engranaje loco. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? ¿Y por qué primera? ¿No? ¿Por qué primera? Porque en esta caja solamente te da opción a que trabajes con este engranaje. No te da opción a que trabajes con otro engranaje, por eso es primera. ¿Ya? Sí, efectivamente, esta caja tiene cuatro cambios. Re- eh, cuatro de forward, uno reversa y uno ¿de qué? Uno tiene neutro, ¿no? Uno tiene neutro. Perfecto. Listo. Ya. Grosby, la respuesta eh, respondió tu pregunta, Rosby. Sí. Ya, listo, Grosby. Ok. Ya, continuamos, muchachos, continuamos. ¿Qué selección representa? Acá es el eje primario, el eje secundario y acá está el neutral, ¿no? Listo. Como la fuerza está pasando por acá, miren, se va al intermedio y puede escoger cualquiera de los tres engranajes. Ojo, puede escoger cualquiera de los tres engranajes. Dime, ahora yo les pregunto, ¿cómo voy a generar más torque en el punto número A? ¿Cómo voy a generarle más torque al A? ¿Con el engranaje 1, engranaje 2 o engranaje 3? ¿Por qué con el 3? ¿Por qué con el 1? Ya, como es más grande, entonces va a tener más palanca. Ah, como tiene más palanca, entonces va a generar más torque, ¿no? ¿Por qué? Porque el torque, ¿qué cosa era? Fuerza por distancia, ¿no? Ok, si aumento la distancia, va a aumentar el torque. Ah, ya. Entonces, por lógica, yo ya saco de que a mayor engranaje, mayor torque. No, a mayor diámetro, mejor dicho, a mayor diámetro, mayor torque, ¿no? Y a menor diámetro, diámetro, mayor qué? Mayor velocidad, ¿no? Ah, entonces aquí está la mayor velocidad, ¿no? Listo. Y después, ¿y esto qué sería? Una velocidad, si no es la más alta ni la más baja, ¿qué sería? Una velocidad intermedia, ¿no? Una velocidad intermedia, que no es muy alta ni es muy baja, ¿no? Ok, entonces, así es como yo reconozco dónde es primera, dónde es segunda, cuándo es primera, cuándo es segunda o cuándo es tercera. Ahora, les hago otra pregunta. Cuando es primera, ¿hay mayor torque o mayor velocidad? Cuando es primera hay mayor torque, ¿no? Por eso uno siempre cuando sale bueno, uno cuando opera un equipo, siempre
empieza desde bajas velocidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento está rompiendo la inercia. Está rompiendo la inercia. Entonces toda la energía está concentrando en mover al equipo. Y después, una vez que lo mueve, ya empiezas con la velocidad, ¿no? Ya empiezas a dar segunda, tercera, cuarta, ¿no? Pero siempre empiezas trabajando, en este caso, si vemos en forma técnica, trabajando con el engranaje de mayor diámetro. Hay equipos que pueden salir en segunda, ¿no? Y de repente el equipo también puede salir en tercera, ¿no? Pero una cosa es que pueda y otra cosa es la operación correcta, ¿no? ¿Ya? Que es diferente, ¿no? Lo correcto es trabajar desde primera, ¿no? Ya, listo muchachos. Entonces, en este caso es neutro. ¿Por qué es neutro? Mira, porque viene la fuerza, quiere pasar por el primer engranaje, por el segundo y por el tercero, y simplemente no va a poder. ¿Por qué? Porque acá están girando sin transmitir potencia, sin transmitir fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque en en este tipo de unión, la fuerza se va a perder en este engranaje loco, que no está conectado a nada. ¿Ya? A ver, Eric, no se escucha. Seguramente se habrá caído un poquito la señal. Ahora, ahora Harry, ¿ya se escucha ya? ¿Ya se escucha bien o todavía? Ya, listo, bacán. Listo, entonces, ya, este es un caso de neutro, ¿no? En primera ocurre esto, miren, en primera ocurre esto, en primera ocurre que ya se engancha el engranaje ¿a quién? El engranaje se engancha al secundario, ¿no? Y sigue pasando a través del eje primario hacia el secundario, y como ya tiene donde engancharse, entonces recién viaja la fuerza, ¿no? Como me estoy enganchando al engranaje de mayor diámetro, ¿qué cosa sería? ¿Qué cosa sería? Como me estoy enganchando al de mayor diámetro, ¿qué velocidad sería? Sería primera. ¿Por qué primera? Porque tiene mayor diámetro. Mira, si comparas los engranajes, el que tiene mayor diámetro es esto de acá, ¿no? Esa que está señalando, ¿no? Entonces sería primera. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Ahora ha cambiado de unión de engranaje, ¿no? Ahora ya no se agarra en el engranaje más de mayor diámetro, ¿no? Ni tampoco en el más pequeño, sino se agarra en un intermedio, ¿no? Ah, ya. Entonces sería una segunda velocidad, ¿no? Es una segunda velocidad, ¿ya? Eso sería una segunda velocidad. Y tenemos otra, mira, ahora ya no se agarra ni en el más grande ni en el mediano, ahora se agarra en el engranaje más pequeño, ¿no? Como se agarra en el engranaje más pequeño, entonces esto ya sería una tercera velocidad, ¿no? Ya sería una tercera velocidad. Ya, y entonces es así como se generan los cambios de primera, segunda o tercera velocidad. ¿Ya? Y acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Mm? ¿Qué pasó?
cuarta velocidad. ¿Por qué cuarta velocidad? Porque ya estás puenteando ¿a quién? Al eje intermedio. Lo estás puenteando, ¿no? ¿Por qué lo puenteas? Porque este eje de entrada se está uniendo al eje de salida mediante este componente, ¿no? Entonces, la transmisión ya es directa. Ya, eso ya es cuarta velocidad, ¿no? Ya no se está dividiendo la velocidad a través de la diferencia de diámetros de engranaje. Ya no. Ahora, esa velocidad que sale desde el motor se va directamente a la caja, al eje de salida en la caja. Eh, Esto no es un engranaje, es un acople que une los ejes. Une un eje con el otro eje, ¿no? Dos ejes estriados es unido por un acople, ¿no? Ya saben lo que es ejes estriados, ¿no? Entonces, cuando se unen dos ejes estriados, ahí se logra la cuarta velocidad, o también llamada velocidad directa, ya, también llamada velocidad directa. Listo, pregunta muchachos. ¿Ya le puedo tomar el examen? Está bien. Ya, listo muchachos. A ver, acá. Ya, y esto de acá, ¿qué ha pasado acá? Reversa, ¿no? ¿Por qué reversa? Ya lo saben ustedes, ¿no? Ya la tenemos clara. Ya la tenemos clara. ¿Por qué reversa? Ajá. Por el eje loco. Muy bien, por el eje loco. ¿Ya? Perfecto. Listo, entonces aquí tenemos la palanca selectora de velocidad, esa palanca de cambios, ¿no? Tiene, como ustedes, si es que ustedes tuvieron la oportunidad de manejar un auto o ver a alguien, ha visto que el operador empieza a dar hacia adelante, hacia atrás o hacia adelante, atrás, adelante, medio, derecha, hacia abajo, así para hacer cambios de velocidades, ¿no? Listo, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estás moviendo esta palanca? ¿Qué es lo que ocurre cuando mueves la palanca? Cuando mueves esa palanca, lo que ocurre es de que internamente, ¿qué estás moviendo? Las horquillas, ¿no? Esas horquillas, estas horquillas están siendo movidas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando mueves esas horquillas? Cuando mueves esas horquillas, lo que estás haciendo internamente en la caja es acoplando y desacoplando engranajes, ¿no? Y al acoplar y desacoplar engranajes, estás uniendo engranajes pequeños con engranajes grandes, engranajes de entrada con engranajes de salida, ¿no? Y ahí es cuando tú generas torque o generas velocidades, ¿ya? Y ojo que cuando alguien mueve de repente reversa, entonces lo pone hacia atrás, ¿no? No, lo pone hacia el encaje posterior, ¿no? Y si pones hacia el encaje posterior, eh, debajo de la palanca hay esa villa, ¿no? Esa villa que está haciendo pinta de rojo, ¿no? En la parte inferior de la pantalla está pintada de rojo, ¿no? Existe esta vía, ¿no? ¿Esta vía para qué es? Esta vía va a estar acoplando o en esta posición, o en esta segunda posición, o en esta tercera posición, ¿no? Entonces puede estar acoplando en esa primera, segunda o tercera posición, ¿no? Entonces la vía se mueve y la palanca se queda trabada en esa posición, ¿no? Y digamos ya sueltas la palanca y se mantiene en tercera. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el operador vuelva a mover la palanca. Ya, entonces esos son unos seguros de las villas, ¿no? Las villas se aloja y ese resorte se encarga de mantener la palanca en la posición donde dejó el operador. ¿Ya? ¿Qué pasa si se rompe esa palanca, ese resortito? Entonces no se va a quedar trabada en la velocidad que el operador requiere. Bien.
Algunos modelos de equipo, eh, acá tenemos el D5E, ¿no? El JD350, el 416C o el tractor Challenger, ¿no? El tractor Challenger es un equipo agricultor, de agrícola, ya para hacer trabajos en la agricultura. Ya, entonces acá tenemos algunos modelos de aplicación, ¿no? No hay preguntas, ¿cierto? Listo. A ver, ahora, collares deslizantes. ¿Cómo son los collares deslizantes? Los collares deslizantes consisten en trabajar, en el trabajo de un eje. Miren acá, un eje, el número 4, ¿no? ¿Cómo es este eje? Este eje es estriado, ¿ya? Es estriado, ¿no? Después viene viene un engranaje, ¿ya? Viene un engranaje y junto al engranaje viene un otro pequeño engranaje que se va a encargar de hacer el trabajo junto al número uno, ¿no? Que son los collares deslizantes. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que este collar, el número uno, pueda desplazarse hacia la derecha. Cuando este collar se desplaza sobre este engranaje número 2, logra la sincronización, ¿no? O logra el acople y va a poder trabajar el engranaje número 3. Pero ¿qué pasa si este número uno regresa y suelta y se desacopla del número 2? Si se desacopla del número 2, entonces ya no va a haber transmisión de fuerza a través del engranaje 3. El engranaje 3 puede estar girando, pero sin fuerza. Ya. Eso es un ejemplo de collares deslizantes. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos preguntas? Preguntitas, preguntitas. Bien, modelos de equipos donde se aplica el D7E, D8E, que son pequeños tractores, ¿no? Tractores pequeños, ¿no? Bueno, el D8 es regular, ¿no? Eh, sí, también se le puede llamar sincronizadores, ¿no? Pero es un tipo de sincronizadores con collares, ¿ya? Es un tipo de sincronizadores con collares. ¿No? Sin embargo, cuando hablamos de conexión sincronizada, ya hablamos de bloques de sincronización. Ya hablamos de bloques de sincronización, ¿no? Como vemos acá en la figura de la derecha, ¿ya? En la figura de la derecha, que, eh, que esta superficie de ploma es cónica, ¿no? ¿Cierto? Y va a estar acoplada ahí, ¿no? Va a estar acoplada ahí. ¿No? Y cuando existe un deslizamiento del ring, ¿no? De este ring, cuando existe un deslizamiento del ring, va a lograr el acople perfecto y la transmisión de fuerza. ¿Ya? Pero ahí hablamos de todo un bloque, ¿no? ¿Qué bloque? Mira, ya no es un collar, mira, ahora mira, es toda una masa. ¿No? Ya no es un collarcito, ¿no? En el otro caso sí era un collarcito, ¿no? Pero acá ya es un bloque, ¿no? ¿Y para qué sirven estos bloques? Para mayor transmisión de fuerza. ¿Ok? Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, esto es lo que podemos avanzar en esta primera parte.
¿Ya? ¿Tenemos preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas de lo que hayamos visto? Después tenemos una segunda presentación, pero antes que se desmayen, mejor tomen un poquito de agüita, caminen un poco, se estiran. El funcionamiento deslizante, ya, ok. De los collares deslizantes, ¿cierto? Ya, mira, en este caso tenemos un pequeño collarcito, ¿no? ¿Cuál es la característica de ese collarcito? Que tiene dientes internos, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ok. Estos dientes internos lo que va a hacer es acoplarse con con este engranaje de dientes externos, ¿no? Pero es un collarcito, ¿no? Un collarcito. Que va a ser movido por una fuerza externa, ¿no? Ya, pero es un collarcito, ¿no? Entonces, él cuando se mueva, cuando se acople este collarcito, va a empezar a trabajar esa rueda dentada número 3. Supermarcha. Luis, o alguno se llama Supermarcha. Mm, no, no he escuchado. No escuché. Hablar de Supermarcha, no escuché antes. Ah, la Power Chip, no, la Power Chip ya en otro capítulo, ya, en el mismo canal. Ya, la Power Chip sí, es un tema que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver la Power Chip y los contraejes. Ya, los ejes, eh, los contraejes y la Power Chip, ¿no? Que son los otros tipos de caja. Al selector, las horquillas. Las horquillas son los selectores, muchachos. ¿Ya? Las horquillas son los selectores y son los que te va a permitir escoger qué engranajes van a trabajar para determinar la marcha. Ya. Ahora, la mayor velocidad, siempre en cajas mecánicas, la mayor velocidad sería el acople directo, ¿no? El acople directo. ¿Cuándo se da eso? Cuando el eje primario se junta mecánicamente, directamente con el eje secundario, ¿no? A través de la unión de esto, ¿no? De eso que voy a dibujar de color azul, ¿ya? De eso que voy a dibujar de color azul. Ahí, ¿ya? Cuando se une ahí, entonces ya es directo el acople. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, ahorita, a ver, ahorita ¿qué hora es? Ahorita es. Uy, está mal mi hora. Ya, las 4:40. Ya, nos damos 10 minutos bueno, 4:42, ¿no? A las 4:52 empezamos de nuevo. ¿Cierto? Vamos a ver qué cosa vamos a ver. Vamos a ver los engranajes y cómo transmiten los engranajes, la fuerza de estos engranajes. Nos estamos centrando en los engranajes rectos. ¿Ya? Es importante esto porque me va a permitir conocer cómo transmite la fuerza y cómo se selecciona las velocidades considerando los diámetros. Muy bien, teoría de engranajes. Relación de transmisión. Relación de transmisión, muchachos. Ok. ¿Qué es relación de transmisión? ¿No? ¿Qué es relación de transmisión? Relación de transmisión es aquella relación que existe entre los dientes de entrada, entre los dientes
de salida, ¿no? Entonces, esta relación de dientes de entrada entre dientes de salida es relación de transmisión, ¿no? O también lo podemos ver entre velocidad angular de salida entre velocidad angular de entrada. Entonces, la puedo ver de cualquiera de esas dos formas. ¿Ya? O también lo puedo ver entre número de vueltas de salida. ¿Entre quién? Número de vueltas de entrada, ¿no? Porque n, ¿qué cosa es? N es el número de vueltas. Entonces, esa relación que existe de, de dientes de un engranaje respecto al otro, eso se llama relación de transmisión. ¿Ya? Y basado en la relación de transmisión, nosotros vamos a tener más o menos velocidad. Vamos a tener más o menos torque. ¿No? Justo lo que estábamos viendo en antes, ¿no? Cuando era primera era cuando le entraba una fuerza al engranaje de mayor diámetro, ¿no? Y cuando era tercera era cuando le entraba fuerza a un engranaje de menor diámetro, ¿no? Entonces, listo. Esa relación se proyecta acá, mira. ¿Dónde? Acá, ¿no? En la relación de transmisión. ¿Listo? Bien, entonces ya que tenemos claro eso, pasamos a los engranajes rectos, ¿no? Ya sabemos qué cosas son engranajes rectos, ¿no? Son aquellos cuya cabeza de diente es perpendicular al área, ¿no? Entonces acá qué cosa tenemos, 90 grados, ¿cierto? Sí, eso ya está claro, ¿no? Y así como tenemos acá un dibujo en la figura izquierda, en la figura derecha tenemos un engranaje ahí sólido, ¿no? Como es realmente, ¿no? Estos tipos de engranaje. Entonces, no tenemos dudas ahí tampoco. Si las tuviéramos, entonces me las hacen saber. Bien, en un inicio de carga se da esto que se ve, muchachos, ¿no? En un inicio de carga. ¿Qué cosa tenemos en un inicio de carga? En un inicio de carga tenemos esta unión. ¿Ven? ¿Ven acá una unión? Eso que está marcado de rojo. ¿Sí? ¿Se ve o no? ¿Se ve la unión marcada de rojo? Ya. Así empieza el inicio de carga. ¿Ya? Así empieza el inicio de carga. ¿Ya? En ese caso, muchachos, en ese caso está transmitiendo, solo transmite una fuerza, la fuerza en un diente. ¿Qué significa? De que como va a trasladar fuerza de un diente 1 a un diente 2, ojo de que siempre va a haber una unión, un punto, y solamente en ese punto es donde se transmite fuerza. Mira, solamente un puntito. Y el resto de diente no está trabajando. Conforme vaya girando, recién va a trabajar el resto de superficie. Ya, recién. Ya. Ese es el inicio, ¿no? Después, ¿qué ocurre? Máxima carga. Ya, acá hay un inicio y después acá hay máxima carga, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Mira, en un inicio el punto va a viajar desde este punto hasta a través de esa línea azul. ¿Ya? Va a trabajar va a viajar a través de esa línea azul. ¿Ya? Pero ojo, la máxima carga se da justamente en la intersección, mira, en la intersección de dos circunferencias. ¿Cuáles son las circunferencias? Es esta primera y esta segunda. Se nota claramente las dos
circunferencia, la primera y la segunda, ¿sí? Se nota que las dos coinciden en un punto en común, ¿sí? Se nota que tienen un punto en común, el que está redondeado de rojo. A ver si me responden. Se nota en la segunda gráfica. Ya, en la segunda gráfica está redondeada un punto. Ya, ese punto justo es la intersección de la primera y segunda circunferencia. Miren, ya, y solamente existe un punto, ¿ah? En ese punto es donde se genera la máxima carga del engranaje. Ahí es donde se genera la máxima carga en el engranaje. Ojo, como ahí se genera la máxima carga en engranaje, entonces ahí es donde va a entregar mayor potencia un engranaje al otro. Y a la vez, y a la vez, en ese momento, los dientes no van a estar resbalando uno respecto al otro. ¿Qué significa? De que no hay resbalamiento en el contacto, no hay resbalamiento. ¿Ya? Pero sin embargo, en la figura número uno sí hay contacto, pero a la vez hay resbalamiento. Y en ese contacto, cuando hay resbalamiento, no hay máxima tensión en los engranajes. Después que pasa de ese punto, de esa figura 2, ¿viene quién? Viene la figura 3, ¿no? En la figura 3, ¿qué cosa tenemos? Mira, en la figura 3 tenemos que el punto sigue moviéndose. ¿A qué se refiere el resbalamiento? Ok, mira, por ejemplo, tú estás ahí ahorita sobre tu escritorio, ¿cierto? Ya, ahora pones tu mano sobre el escritorio, ¿ya? Y empuja tu mano. Empuja. ¿Qué está pasando? Está resbalando, ¿cierto o no? Ya, ok. Entonces, ese resbalamiento en los componentes va a generar un desgaste. Ya, va a generar un desgaste. Ya, entonces, a través de toda la línea azul ya hemos dicho que hay contacto, ¿no? Ok, va a haber fricción, efectivamente, va a haber desgaste por fricción, ¿no? Entonces, se va a generar desgaste por fricción a través de toda la línea azul, ¿no? Por fricción, de resbalamiento, ¿no? Menos ¿dónde? Menos en el punto de la figura número 2. Menos en el punto de la figura 2. Profesor, entonces en el punto de la figura número 2, ¿qué cosa va a haber? En ese, en ese, en este punto lo que va a haber va a ser desgaste por rodadura. Desgaste por rodadura, ¿no? Profesor, ¿y cómo es eso de desgaste por rodadura? Rodadura. ¿Ya? ¿Cómo es eso? A ver, ustedes han visto las pistas, ¿cierto? En las pistas, ¿qué pasan? Pasan autos, ¿no? Y los autos cuando pasan con la llanta que está girando. Ojo, la llanta que está girando sobre la pista. ¿Cómo es el contacto de la pista respecto a la llanta? ¿Es resbalamiento o no? ¿Cómo es el contacto de la pista con la llanta? ¿Hay resbalamiento o no? Cuando se está desplazando el auto. No, no hay resbalamiento. Solamente hay contacto. Efectivamente. Ya, ese tipo de contacto se llama rodamiento. ¿Sabes cuándo es resbalamiento? Cuando tú estás a alta velocidad y frenas. Cuando frenas, el auto sigue su inercia. Las ruedas se paran, pero sigue moviéndose el auto. Ahí hay resbalamiento. Ya, ok, entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces,
Ya sabemos dónde hay máxima carga, dónde en la figura número 2, ¿no? Es en la coincidencia de unión de las dos circunferencias, ¿cierto? Ok, listo. ¿Y cómo ocurre eso constantemente? Mira la figura. Entonces, en todos esos puntos hay contacto. ¿Por qué? Porque están girando los engranajes, pero solamente hay un punto de contacto. Y de toda esa trayectoria de contacto, solamente en un punto hay máxima carga. ¿Dónde es? En la intersección de circunferencias, donde coinciden las circunferencias. Ya, ok. ¿Qué cosa ocurre en las pistas? En las pistas ocurre de que constantemente están yendo autos, equipos pesados, camiones, ¿no? Constantemente, ¿no? Y tú de repente ves la pista y la pista se mantiene nueva, ¿no? Se mantiene nueva. Pero después de un momento a otro, tú observas esa pista y ya sale por bloques las pistas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no se ha desgastado por resbalamiento, se ha desgastado por rodamiento. ¿Cómo ocurre eso? Que a medida que van pasando el auto, va presionando a la pista, ¿no? Y a medida que presiona, internamente se generan fisuras. Ya, y esas fisuras que se generan conforme pasa el tiempo van aumentando. Entonces una fisura se junta con otra fisura, y con otra, y con otra, y con otra. Y de un momento a otro, o sea, tú ves la superficie que está nuevecita, y de un momento a otro, ¡pua!, la pista se sale en pedazos. ¿Por qué? Porque ha habido un montón de desgaste por rodamiento. ¿Cómo funciona esto en los engranajes? Los engranajes cuando van trabajando se van generando desgaste por deslizamiento, ¿no? Pero la superficie es dura, ¿no? Y soporta eso. Pero lo más peligroso en un engranaje es el desgaste por rodamiento. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se genera más carga. Ahí es cuando se genera la máxima carga. Entonces, constantemente, en ese punto, a esa altura del engranaje, está trabajando a su máxima carga, constantemente. Entonces, a veces ustedes cuando van a estar en el taller van a desarmar estos componentes y van a ver que el engranaje está nuevecito, nuevecito. ¿Por qué? Porque le han hecho un buen mantenimiento. Pero ¿qué te dice tu manual de parte? Ok, bótalo. ¿Por qué? Porque ya trabajó ya 20.000 horas. ¿Pero por qué? Si está nuevecito. Porque internamente ya sufrió desgastes. Y como sufrió desgaste, cualquier momento va a salir a la superficie todas esas fisuras que han trabajado, que se han generado dentro del engranaje, por el rodamiento, por la carga constante del equipo. Por eso botan después de un número de horas estos engranajes, ¿no? Por eso se botan. No es no es siempre 20.000 horas. Yo les puse un ejemplo. Creo que los engranajes que yo hacía duraban hasta 4 vidas de 15.000 horas, 60.000 60.000 horas duraban, ¿ya? Pero ojo, no son todos. Hay otros que no tienen mucha vida y hay otros que tienen un poco más de vida, ¿no? Depende de la carga, depende de cómo fue construido, depende del tamaño del engranaje, ¿no? Depende del ancho del engranaje. O sea, depende de muchas cosas, ¿no? Depende del material, del tratamiento también. Entonces, por eso hay que guiarnos de lo que nos manda el fabricante. ¿Perfecto? Listo. Continuamos. Listo. Cuando los engranajes son iguales, hay relación de transmisión. La relación de transmisión, ¿cuánto es? Mayor de uno, menor de uno o uno. Es uno. Es uno. ¿Ya?
es 1. ¿No? Pero ¿qué ocurre si los engranajes son diferentes? Ok, acá los engranajes son perfectamente iguales, ¿cierto? Pero ahora, mira, yo incremento el tamaño del engranaje. Mira, así tal cual, ¿no? Incremento el tamaño. ¿Ya? Incremento el tamaño. Y lo uno con el engranaje anterior. Mira, lo junto con el engranaje anterior. ¿Qué ocurre? ¿Encrocha? No encrocha. ¿Por qué no encrocha? Ah, porque debería variar, ¿no? Pero solamente debería variar el número de dientes. No, deberían variar más cosas, aparte del número de dientes. Pero el número de dientes es el principal. Bueno, el número de dientes va a compensar. Ojo, realmente lo que tiene que variar, y ya lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación, realmente lo que tiene que mantenerse constante, lo que tiene que mantenerse constante es es el paso del diente, ¿no? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, de alguna forma, para que en nuestro ejemplo tenga que coincidir, tiene que pasar esto. Tiene que aumentar el número de dientes, ¿no? Así tal cual dijo Gaby, tal cual, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? También depende del número de pasos, ¿no? Si aumentamos más dientes en uno, entonces necesariamente tenemos que aumentar más dientes en el otro también, para que encrochen perfectamente, ¿no? Para que encrochen perfectamente, ¿no? Y si aumentamos más todavía, tenemos que aumentar más todavía, más todavía en un primer diente, tenemos que aumentar más todavía en un segundo diente, ¿no? Y se acuerdan la intersección o la coincidencia de máxima carga de antes, listo, esas son las circunferencias. Ya, la línea roja, la circunferencia roja y azul, ¿no? Esas dos, ya son esas dos. Esa circunferencia se llama circunferencia primitiva. Se llama circunferencia primitiva. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la circunferencia primitiva? Se va a generar la máxima carga entre los engranajes. ¿Ya? ¿En qué circunferencia ocurre la máxima carga? En la primitiva. ¿Ya? Una fija, una fija. ¿Ya? Listo, muchachos. A ver, ¿qué más? Si variamos, si variamos la cantidad de un diente, variamos la cantidad del otro diente, como lo vimos en antes, ¿no? Mira lo que pasa, mira, ¿no? ¿Qué se mantiene? ¿Qué se mantiene? La circunferencia primitiva, la carga entre los dientes. Es lo que se mantiene. ¿Ya? Tú puedes variar la cantidad de dientes, pero ¿qué se va a mantener? Se va a mantener la circunferencia. Mira, más pequeño todavía, pero se mantiene la circunferencia. ¿Está bien? Listo. Entonces, en nuestros engranajes rectos, nosotros vamos a manejar esto, la circunferencia primitiva, que es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque es en estas circunferencias donde se va a generar la máxima carga, ¿ya? La máxima carga. Pero también tenemos circunferencia exterior, ¿ya? Así como también tenemos circunferencia interior. ¿Ya? Entonces, se manejan esas circunferencias en los engranajes, ¿no? Entonces, estos son los primitivos, muchachos. Ya sabemos qué cosas son los primitivos, ¿no? Eh, ade- Adendum o cabeza es la circunferencia externa. Ya, y estos chocan con el primitivo. Vamos a verlo por acá. A ver.
dedendum es la raíz. Ya, mejor lo ven por acá, sincronización y circunferencia. Mira, acá está. Acá nos ayuda. Mira, esta es la primitiva. ¿Ya? Esto ya lo tenemos claro. Esto ya lo tenemos claro. Esta es la exterior. Mira, se están cruzando con la primitiva, ¿cierto? Es lo que te quería decir en la presentación anterior. Ya, se está cruzando con la primitiva, ¿no? Además se cruza con la misma exterior. ¿Y cómo es la interior? Es de esa forma. ¿Ya? Ahí están dibujadas las tres circunferencias de cada engranaje, ¿no? La primitiva, la exterior y la interior, ¿no? La exterior roza la cabeza del diente, ¿no? La interior roza la raíz del diente. Listo. Identificación del diente. A ver, ahora vamos a ver el diente. Vamos a identificar el diente. Ya, muchachos, a ver, si es que tienen preguntas, lo hacen, por favor, lo hacen. La cabeza, la altura de la cabeza. Ya, ¿dónde está la altura de la cabeza? Está acá. Mira, la altura de la cabeza es desde este punto, ¿ya? ¿Hasta dónde? Hasta este punto. ¿Ya? Eso es la altura de la cabeza. ¿Cómo hallo? Eso hallo entre la diferencia de diámetro exterior menos diámetro primitivo. Entre dos. ¿Ya? Así se halla, así se calcula la altura de la cabeza. ¿Ya? Esto lo calculas por geometría simple, ¿no? Por geometría simple lo calculas. Listo, después, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos la altura del pie, ¿ya? La altura del pie. ¿Y cómo calculo la altura del pie? La altura del pie calculo la diferencia entre diámetro primitivo por diámetro interior entre 2, ¿no? Diámetro interior entre 2, que es esto otro. Que también sale por geometría, ¿no? Y si yo quiero calcular la altura del diente, simplemente sumo HA más HF, ¿ya? HA más HF, ¿no? Acá sería diámetro interior, ¿no? Ya. Si quiero calcular la altura del diente, entonces solamente sumo, ¿no? La altura de la cabeza más la altura del pie. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos calcular acá? El espesor del diente. ¿Qué llamas espesor de diente? Espesor de diente se llama a esa distancia que se encuentra ¿dónde? En la circunferencia primitiva. Ah, en la circunferencia primitiva, sí, ¿no? Esa distancia entre del diente, ¿no? De la circunferencia primitiva. Ese es espesor del diente, no, no del alojamiento de diente, ¿ah? Sino del diente, espesor del diente. ¿Listo? Listo. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el ancho de hueco, ¿no? El ancho del hueco. ¿Sí? El ancho del hueco es ese lugar donde va a alojarse el diente. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el paso circular, ¿no? ¿Y cómo calculo el paso circular?
con la suma del espesor del diente más el ancho del hueco, ¿no? Con esa suma, ¿no? De él más él, ¿no? Esa suma. Entonces, ya sé cómo calcular el paso, el paso circular, ¿cierto? Puedo calcular el paso, ¿no? No hay problema. No, no puede ser que el ancho y el espesor sean iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque tú necesitas que el ancho sea un poquito ligeramente más grande para que pueda salir fácilmente el diente y entrar, porque va a estar constantemente saliendo y entrando. Entonces tiene que ser ligeramente diferente, ligeramente. El espesor y el ancho, simplemente con un vernier, ya, con un vernier, solamente con eso. Es directa la medida. Y en el examen ya fueron. No, no, pues, se le da ese dato, muchachones. Se le da ese dato. Las medidas se trabaja generalmente en milímetros. En milímetros se trabaja. Pueden trabajar también en pulgadas, pero se complican mucho, ¿no? Pero por lo general es milímetros. No, no, no. Hay personas que prefieren trabajar con pulgadas, ¿no? Pero obviamente no resuelven por ejemplo, tienes 7 entre 64 pulgadas, ¿no? Ok. Pero imagínate que trabajes con eso, no, es difícil trabajar con esos decimales. Entonces más fácil es trabajar con milímetros en, en el examen. Dale con el examen, ¿no? Ya. Ya, listo. Entonces, hasta acá ya vamos bien, ¿no? Vamos bien. Listo, continuamos. Miren, acá esta pequeña imagen le muestran los diferentes nombres, ¿no? Es una vista 3D, ¿no? De tres dimensiones, ¿cierto? Y vemos mayores detalles, ya, vemos mayores detalles. Paso circular, ancho entre dientes, espesor de dientes, círculo adendo es el exterior, ¿no? Círculo de dendum es el interior, ¿no? Círculo de paso, fondo entre dientes es la raíz, ¿no? Flanco es esa cara de la superficie, ¿no? Flanco, ¿no? Exactamente, flanco es la cara de superficie, pero altura de la raíz, altura de la raíz, ¿no? Mientras que la cara se refiere al todo, ¿ya? La cara se refiere al todo, ¿no? Y flanco es altura de la raíz, ¿no? Es esa raya. En este caso, el flanco sería todo esto. A ver, déjenme aquí. No veo la. Ah, ya, listo. Ya. El flanco sería todo esto. Miren, muchachos, ¿no? ¿Sí? Todo eso sería el flanco, ¿ya? Todo eso es el flanco. ¿Ya? Y la cara es el todo, ¿no? El todo. Mientras que el flanco es altura de la raíz, ¿no? Ya. No hay preguntas, ¿no?
¿Qué es D y D? Dedendum, adendum. Ya, dedendum, adendum es la circunferencia externa, ¿no? Y dedendum es la circunferencia interna, ¿no? Adendo lo llaman a la cabeza, ¿no? A la altura de la cabeza, ¿no? Y dedendo, dedendo es la altura de la raíz, ¿no? Ok. Círculo de dedendo, ¿no? Círculo de dedendo es la altura de la, es la circunferencia interior. Ya. Ya se les, la holgura radial, Tapia, holgura radial, a ver. Ah, ya, ok. Ya. Holgura radial. Mira, ¿qué pasa? Ok, esto es, esto es el diente, ¿no? Ya. A ver, Grosby, Grosby. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Grosby. ¿Ahora me escucha Grosby? ¿Se entiende? Grosby. Ya, listo. ¿Sí? Ya, bacán. Ya, listo. Miren, miren muchachos. Lo que estoy señalando, no sé si llegan a ver lo que estoy señalando, o voy a cambiar de... A ver, lo que, ya, listo. Lo que estoy señalando en este momento, ya, lo que estoy señalando en este momento. Ya, esto es el filo del diente, ¿cierto? ¿Ya? Este filo del diente, cuando acaba, tiene que ser perpendicular a la circunferencia del dedeno, ¿no? Al círculo de dedeno, ¿no? ¿No? O círculo de la raíz, ¿cierto? Ya, ok, tiene que ser perpendicular, ¿no? Pero el tema es este, muchacho. Si es que es perpendicular, entonces no te va a garantizar de que sea eficiente este engranaje. ¿Qué va a pasar? Los dientes se van a romper. ¿Por qué? ¿Por qué se va a romper? Porque esa esquina se va a convertir en un concentrador de esfuerzos. ¿Y qué es un concentrador de esfuerzos? Es un punto donde cuando el trabajo, cuando el engranaje genera, trabaja mucho y genera tensión, en ese punto de concentración de esfuerzos se va a concentrar toda la carga, porque la carga va a buscar un lugar donde concentrarse. Y si hay una esquina, ahí se concentra. Y entonces toda la tensión se concentra ahí y termina rompiéndose el engranaje. Profesor, ¿y cómo elimino eso? Eso lo eliminas con un radio. ¿Qué significa? De que no vas a encontrar un ángulo en 90 grados, sino en ese lado, en vez de que sea totalmente 90 grados, vas a encontrar como un chaflán con un radio determinado. Ese radio tiene una altura, ¿no? Una altura. Esa altura se le llama holgura radial. ¿Ya? Listo, entonces estamos claros. Ya, entonces acuérdense que existe un video de esto y pueden consultar más o pueden repasar el video. Después se habla de del perfil involuta, ¿ya? Involuta. Este perfil se genera a partir de esa circunferencia base, ¿no? Y después se genera la curva, una curva envolvente, ¿no? ¿Y cómo sale esa curva envolvente? Esa curva envolvente sale, mira, a partir de esta varita, mira, esa varita que dibujo no puedo dibujar, voy a cambiar a ver, voy a cambiar acá a pluma, listo. Desde acá hasta acá, miren esa varita.
¿ya? A medida que esta varita va a estar avanzando en forma tangencial a la circunferencia base, entonces vas a generar esa curva envolvente. Ya, vas a generar esa curva envolvente. ¿Ya? Y esa curva envolvente, ¿qué es lo que vas a lograr con esa curva envolvente? Con esa curva envolvente tú vas a determinar esto. Miren, 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 miren. Esto. ¿Ya? ¿Se entendió? Agua. Ya, entonces, para eso, muchachos, les saqué esta información, porque es importante que ustedes conozcan, Paul, por favor, tú eres uno de los. Ya, a ver, yo les saqué esta información porque es algo muy importante para su desarrollo técnico, ¿no? Para su conocimiento, ¿no? Entonces, si es que en algún momento se les pregunta sobre este perfil formado por los dientes, entonces ya saben de dónde sale. Ya saben de dónde sale. Ya, esto va a sumar mucho en sus conocimientos técnicos. Efectivamente, esta curva envolvente es para que el diente, el engranaje pueda trabajar sin raspar al siguiente diente, al otro diente con quien va a engranar. Todos queremos hacer eso, Paul. Ya, listo. Entonces, y aquí tenemos algunos otros nombres que ya después pueden ir repasando, pues van a contar con este material. Ya, miren, esa curva es eso de ahí. Listo. Ahora, dientes con perfil involuta, ¿no? En contacto, ¿no? Miren, ven el diente verde, ¿sí? Ven el perfil del diente verde y después ven el perfil del diente rojo. Se nota claro, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Ese punto T, ¿qué cosa es? El punto T. ¿Qué cosa es el punto T? Ya, ustedes digan, muchachos, ¿qué es el punto T? Ya lo vimos en antes. Es el punto de contacto, ¿no? En este caso sería máxima carga cuando te asegura que es la unión de la circunferencia, ¿no? Ahí te asegura que es la unión de circunferencia. No, ¿no? Entonces, pero sí es el punto de contacto, ¿no? Cuando se está generando transmisión de carga, ¿no? Pero no necesariamente es el de máxima carga, ¿ya? Muy bien, Joel, muy bien. Consideraciones para cálculo. Bueno, acá tenemos algunas formulitas que ya lo van a tener. El paso, ya saben lo que es el paso, ya saben lo que es el número de dientes y el diámetro primitivo, ¿no? ¿Qué relación hay entre paso, número de dientes y diámetro primitivo? De que la multiplicación del paso con el número de dientes te va a dar el número primitivo por el pi, que es el punto de unión de las dos circunferencias. Ah, ya, ok. Ya, vamos a retroceder acá. Ya, hemos dicho, el punto de unión de las dos circunferencias es eso que se muestra ahí.
¿ya? Es solamente un punto en contacto, ¿cierto? Y eso ocurre solamente cuando hablamos de circunferencia primitiva, ¿sí? Ya, ok. Ocurre de que en este punto de unión, exactamente ahí es cuando se transfiere la máxima carga entre los engranajes. Máxima carga de engranajes. Ahí. ¿Ya, Gaby? Listo. Vamos, vamos, vamos. Para adelante. Listo, entonces llegamos acá. ¿Ya? La multiplicación del paso por número de dientes es el diámetro multiplicado por pi. ¿No? Pi es una constante, ¿no? Ustedes ya saben. 3.1415 9 ya. Entonces aquí despejo P, me sale esa fórmula. Ojo, D entre Z se conoce como módulo. Y ahí está de verde, ¿ah? D entre Z se conoce como módulo. Módulo del engranaje. Módulo del engranaje. Entonces, el paso es igual a pi por el módulo, ¿ya? Ojo, estos son ecuaciones que hay que tenerlas presentes para el cálculo de los engranajes. Listo, entonces, mira, el paso es pi por el diámetro entre z. Diámetro entre z ya hemos dicho que es módulo, ¿no? Lo que se aplica para la rueda 1 también se aplica para la rueda 2. ¿Ya? Lo que se aplica para la rueda 1 también se aplica para la rueda 2, ¿no? Y ojo, si yo quiero que sincronice la rueda 1 con la rueda 2, ¿cómo tiene que ser el módulo? El módulo tiene que ser igual, entonces vamos a llegar a eso. Sabemos que el paso 1 es igual al paso 2. ¿Por qué el paso 1 es igual al paso 2? ¿Por qué? Porque los engranajes, por más que tengan diferentes diámetros, tienen que tener el mismo paso, porque si no tienen el mismo paso, no van a poder transmitir fuerza de forma eficiente. No, no van a poder. Es más, de repente ni siquiera van a engranar. ¿Ya? Entonces, el paso 1 tiene que ser igual al paso 2, ¿ya? El paso 1 tiene que ser igual al paso 2. Y si el paso 1 es igual al paso 2, entonces necesariamente D1 es igual a D2. Perdón, D1 entre Z1 es igual a D2 entre Z2. Y si eso se mantiene, entonces yo puedo decir de que para que dos circunferencias trabajen perfectamente, tienen que tener o el mismo paso o el mismo módulo. ¿Ya? O el mismo paso o el mismo módulo. Solamente si cumple que tiene el mismo paso o el mismo módulo, entonces puedo asegurar de que ese engranaje van a trabajar de forma perfecta. ¿Ya? Listo, quedamos. La distancia entre los centros de rotación, bueno, ya, esto es geometría. Longitud de dientes, ya lo hemos visto bien antes, ¿no? Altura de la cabeza, ya lo hemos visto. Altura de la cabeza es 1 por el módulo. A ver, esto es en dientes normales, se cumple esto. Esto es en dientes normales. Siempre, ¿ah? Siempre, en dientes normales. Se va a cumplir esto, de que la altura de la cabeza es 1 multiplicado por el módulo. ¿Y la altura del pie qué cosa es? 1.5, 1.25 multiplicado por el módulo, ¿no? Esto es una constante, siempre. Pero existen otros dientes que son cortos. En caso los dientes sean cortos, entonces ya no va a ser la altura de la cabeza 1 por el módulo, sino ¿qué cosa va a ser? Va a ser 0.5, 0.75 por el módulo. Y la altura del pie va a ser una vez el módulo. ¿Ya? Listo, entonces, muchachos, es importante esto. ¿Ya? Esto. Por favor, lo apuntan y lo tienen ahí para recordarlo y repasarlo. ¿Ya? Y los espesores de diente, ¿cómo se calculan los espesores del diente?
así como los anchos de hueco. Ahí está la fórmula, muchachos. Ahí tienen la fórmula, ¿no? En función al módulo, mira, en función al módulo ustedes ya pueden calcular qué cosa, el espesor del diente o el ancho del hueco. ¿Ya? Listo. Entonces, mira, a partir del módulo más ya puedes calcular eso. Papaya, ¿no? Fácil. Todo se te está dando. Backlash. ¿Qué cosa es backlash? ¿Han escuchado alguna vez hablar de backlash? Backlash. Backlash es el juego entre el contrajuego, ¿no? Es el juego entre diente y diente. No, tú cuando unes dos engranajes y después tú vas a mover estos engranajes, vas a escuchar un sonido, ¿no? Eso es backlash. La luz entre dientes. ¿Ya? Puede ser que estén muy apretados o puede ser que estén muy sueltos, ¿no? No puede estar ni uno ni otro. Tienen que tener la luz necesaria, ¿no? ¿Qué pasa cuando están muy apretados? Excesiva fricción y pérdida de potencia, ¿ya? Pero puede ocurrir que estén muy sueltos. Si están muy sueltos, ¿qué pasa? Ruido e ineficiencia. Entonces, esas son las consecuencias de que no tenga el backlash adecuado, ¿no? Listo. Papaya, ¿no? Listo. Modo de falla. ¿Cómo puede fallar? Puede fallar por rayadura, por arrastre o desplazamiento de metal, por fractura de diente, por picadura, por abrasión, ¿no? Lo que de antes hemos visto. Deslizamiento, ¿no? Abrasión es cuando hay un contaminante entre dos componentes. ¿Ya? Entonces, estos son algunos modos de falla. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Listo. Y bien, ya estamos entrando a la parte final, muchachos, ¿ya? Fractura de diente, fractura de diente. Este es un tipo de fractura de diente. Esto se da, muchachos. A ver, ¿esto por qué se dio? ¿Por qué ocurrió esto? Esto ocurrió, uno, porque ha perdido el radio el radio en el diente. Dos, porque se ha generado una picadura y se convirtió en un concentrador de esfuerzos. Tres, por exceso de trabajo y dentro de todo el engranaje hay una parte que se puso más débil y empezó a convertirse en concentrador de esfuerzo. ¿Listo? Eh, acá vemos que cuando nosotros tengamos un engranaje, no siempre vamos a ver la fractura en un solo diente, sino vamos a ver en dos dientes, ¿no? Y cuando se dan esos dos dientes va a ser en dos dientes continuos, ¿no? No va a ser en dos dientes separados, uno respecto al otro a 180 grados, a 90 grados, no, sino son continuos ahí. ¿Por qué? Porque en esa zona está generándose más carga. Esto ocurre en fatiga, ¿ya? Pues el desgaste puede ser también por picadura, ¿no? ¿Cuándo se da picadura? Cuando existe unos puntitos pequeñitos, ¿no? Unos desprendimientos de materiales, ¿ya? Puede ser en un inicio o severo, ¿no? Inicial o severo. En cualquiera de esas dos formas se puede dar. Listo, ¿no? Listo, listo, listo. Y después tenemos abrasión, ¿no? Abrasión es el desgaste, ¿no? El desgaste por contaminación, ¿no? Por contaminación, entonces va a estar esa partícula y va a estar lijando la superficie, ¿no? Lijando, lijando. Eso es abrasión, ¿no? Después la rayadura. ¿Por qué se da rayadura? Por prolongaciones filosas, acabados ásperos o deslizamiento, ¿no? A veces el acabado no es el ideal. Y como no es
el esperado, entonces simplemente esta deformación va a terminar siendo un filamento para el otro engranaje, ¿no? Arrastre o desplazamiento de metal, ¿no? Esto ocurre cuando el metal falla por lubricación, ¿no? Cuando existe poca lubricación, entonces, ¿qué se genera en los engranajes? Por la tensión se genera altas temperaturas. Y como se genera altas temperaturas, empieza a fundirse. Entonces, ahora puedes empezar a practicar.